Quisiéramos darte la bienvenida a la lección número 17 de la guía de estudio de la Biblia, La Fe de Jesús. Hoy vamos a estudiar qué enseña la Biblia acerca del bautismo. Pero antes de abrir la palabra, quiero invitarte a que me acompañes en esta oración. Amante Padre, gracias te damos por lo que hemos vivido, por lo que hemos estudiado hasta aquí, y al leer sobre el bautismo, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo, por medio de la Biblia, nos hables la verdad, conozcamos toda la verdad y también nos habilites que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos invitarte a que puedas disponer de una Biblia, tenerla a mano para cuando el pastor cite los textos podamos corroborar, una lapicera para tomar nota y por supuesto si ya tienes tu lección número 17, poder acompañarnos en la lectura y en el estudio. Quien nos acompaña hoy es el pastor Jorge Vidotto. Queremos agradecerle al pastor por acompañarnos y quisiéramos darle la bienvenida al pastor con la primera pregunta. ¿Por qué debemos bautizarnos? Dice la primera pregunta, pastor. Muy bien, para mí es un gusto estar con ustedes, saludarlos y compartir esta lección que sin lugar a dudas va a tener para nosotros una enseñanza maravillosa. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, versículos 18 hasta el 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos bautizarnos porque Jesús nos dejó el ejemplo. La pregunta número 2, pastor Jorge, dice: ¿cuál es la forma correcta de bautizarnos? Vamos a leer juntos entonces. San Mateo 3, versículo 13 hasta el 16, dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: Permítelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Y el versículo 16 dice: Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, pastor, encontramos allí en estos textos la respuesta de que Jesús se bautizó en un lugar donde había muchas aguas. Y que Jesús fue sumergido, hubo una inmersión de Jesús al agua, y porque el texto dice, luego de que Jesús fue bautizado, subió del agua. Sigamos estudiando, porque la pregunta número 3, pastor, dice: ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Marcos 16, 16, y encontramos entonces allí ahora la respuesta: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces encontramos allí la respuesta que sí es indispensable, porque el texto dice: el que cree y es bautizado, ese será salvo. La pregunta 4, allí en su lección, dice: ¿qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, versículo 3, y dice lo siguiente: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Simboliza la muerte a una vida de pecado.
Ahora, ¿qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo, pastor? Mateo capítulo 3, versículo 17, y allí encontramos entonces la respuesta. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Qué hermosa declaración! Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y pastor, la pregunta 6 dice, ¿qué dos bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 38. Pedro contestó: Arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pastor, allí está la respuesta clarita, ¿verdad? En el texto, el perdón de los pecados, y ahora también, no solamente eso, sino que el don del Espíritu Santo en sus vidas. La pregunta número 7, ¿a qué institución divina se unen los que se bautizan? Quiero invitarte a que permanezcas allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, pero ahora vamos a leer 3 versículos. El versículo 41, 42 y 47. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Leo el versículo 47 y dice: alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces encontramos, pastor, allí la respuesta es a la iglesia. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el que es bautizado? Romanos capítulo 6, versículo 4, dice el texto: porque fuimos sepultados juntos con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es, como dice el texto allí, nacemos a una nueva vida, pero ahora una nueva vida con Cristo, en Cristo. ¿Qué debo hacer con esta lección? Pastor Jorge, queridos amigos, la lección me propone 3 avances, 3 decisiones. En primer lugar, creer en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, abandonar el pecado. ¿Y cómo? Con la ayuda de Él. Él va a producir en nosotros el querer, como el hacer por su buena voluntad. Y en tercer lugar, pedir el santo bautismo. Si no conoces todavía la comunidad de fe de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, búscalo, lo encontrarás. Ve un sábado a la mañana y dile que estudiaste la Biblia y que estás pidiendo el santo bautismo para poder ser parte de los hijos de Dios a cuales viene a buscar en su segunda venida. Pastor Jorge, ¿qué compromiso de fe podríamos tomar con nuestros amigos hoy? Bueno, Pastor Emilio y queridos amigos, este es un momento de decisión. Y sin lugar a dudas, Jesús, al dejarnos el ejemplo, ahora nos está diciendo, bueno, ve tú y haz lo mismo, ¿no es cierto? Y entonces, después de haber estudiado, después de haber visto que la Biblia confirma que el bautismo es indispensable, te invito a que, si esa es tu decisión, que coloques allí tu compromiso de entregar nuestra vida a Cristo a través del bautismo. Quiero invitarte para cerrar esta lección entonces que juntos podamos orar. Querido y bondadoso Padre, muchas gracias te damos en este momento porque nos hablaste a través de la Biblia y nos enseñaste a seguir tu ejemplo. Y queremos pedirte ahora que si ya hemos estudiado la Biblia, si ya hemos conocido tu mandato, queremos dar ese paso del bautismo. Bendícenos y ayúdanos a tomar esa decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
quisiéramos invitarte a que puedas leer la parte posterior de la lección, donde está el estudio adicional. Y nos reencontraríamos en la lección número 18, donde vamos a estudiar qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiana. Junto al pastor Jorge Vidotto, quisiéramos desearte, pero también quisiéramos despedirnos diciéndote que Dios te bendiga.